Hola, buenos días. Hoy es... ¿qué día es hoy? 29 de mayo y vamos a dar lectura a la porción bíblica que nos toca, que es en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 5, 24 al 34. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del 24 al 34. Dice, fue pues con ellos y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La lectura adicional recomendada para esta mañana se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 8 al 12. ¿Cuánta desgracia ha traído el pecado al mundo? Leemos acerca de alguien que había tenido una enfermedad muy dolorosa durante 12 años, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Lo había intentado en vano por diversos medios. Se había demostrado que los médicos eran incapaces de curarla. Había pasado 12 largos años luchando contra la enfermedad y la liberación parecía tan lejana como al principio. La esperanza que se demora es tormento de corazón, dice Spider, let's go. La esperanza que se demora es tormento del corazón, dice el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 12. Resulta increíble que no odiemos el pecado más de lo que lo hacemos. El pecado es la causa de todo el dolor y la enfermedad que hay en el mundo. Dios no creó al hombre para que fuera una criatura débil y con sufrimiento. Fue el pecado, y nada más que el pecado, lo que introdujo todas las enfermedades que ha heredado la carne. Es el pecado al que debemos cada dolor atroz, cada debilidad repugnante, cada defecto humillante que sufren nuestros cuerpos. Tengamos esto en mente. Odiemos al pecado con un odio piadoso. Los sentimientos con los que las personas se acercan a Cristo difieren mucho, versículos 24 y 27. Muchos seguían a Jesús por curiosidad y no tuvieron beneficio alguno de él. Muchos van a la iglesia y reciben los sacramentos, pero pocos tocan a Cristo por medio de la fe y van a casa en paz. El caso de esta mujer agotada por su larga enfermedad y por tanto acudir a los médicos describe la situación de muchas almas. Hay hombres y mujeres en la mayoría de las congregaciones que han sentido profundamente sus pecados y han sido afligidos con gran dolor por el pensamiento de no haber sido perdonados y de no estar preparados para morir. Han deseado liberación y paz de conciencia, pero no han sabido dónde encontrarla. Han probado multitud de falsas soluciones y no se han puesto mejor sino peor. Han pasado por todas las formas de religión y están aburridos de todos los consejos humanos imaginables para obtener salud espiritual. Pero todo ha sido en vano. Que todos reciban consuelo del milagro que estamos considerando ahora. Que sepan que hay algo que puede curarlos con solo buscarlo. Hay una puerta a la que nunca han llamado en todos sus esfuerzos por conseguir liberación. Hay un médico a quien no han pedido ayuda y nunca fracasa. Consideren la conducta de esta mujer en su necesidad. Cuando todos los demás medios habían fallado, fue a Jesús en busca de ayuda. Que vayan y hagan lo mismo. Sin Cristo no hay esperanza. Efesios 2, 12. Vamos a cantar un corito y después vamos a hablar con Dios. Vamos a cantar el himno 745. Oh Dios eterno. Oh Dios eterno, tu misericordia, Ni una sombra de duda te
la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Vamos a hablar con Dios. Señor y Padre, bendito Dios, Señor, grande es tu fidelidad para con nosotros. Y Señor, recordamos, Señor, que cuando no te buscábamos, Señor, cuando no teníamos ningún interés en ti, cuando vivíamos lejos de ti, sin esperanza y sin Dios, Señor, tú saliste a nuestro encuentro. Señor, tú abriste nuestros ojos, cambiaste nuestro corazón, impartiste vida a nuestro espíritu que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y desde aquel momento, Señor, pudimos ver, pudimos entender, pudimos sentir. Y Señor, te damos gracias, Señor, que en aquel momento también en el cual tú abriste nuestros ojos y vimos nuestra necesidad, nos acercamos a ti como esta mujer enferma. Y Señor, tú nos sanaste. Nos sanaste, Señor, espiritualmente, nos sanaste de forma completa. Es verdad que seguimos siendo pecadores, es verdad que muchas veces hacemos lo que no deberíamos hacer, pero Señor, hemos sido sanos, hemos sido salvos, estamos en un proceso de curación y todo nuestro ser está siendo transformado, sanado por medio de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra. Y sabemos que un día estaremos ya completamente sanos, completamente salvos en tu presencia, sin pecado, sin vivir ningún tipo de contradicción entre lo que profesamos ser, entre lo que decimos y lo que hacemos. Mientras tanto, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestras caídas. Señor, ayúdanos, Señor, a vislumbrar, Señor, a contemplar, a poner los ojos en la meta, en el final de esta carrera. Ayúdanos a correr, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y te rogamos, Señor, que tú también, Señor, sanes, salves, busques y sanes a otros, Señor, que nos rodean, empezando por nuestras propias familias y pasando, Señor, por todas las personas que conocemos, aquellos que no conocemos personalmente, pero, Señor, que tú tengas misericordia de muchos, que tú les llames y saques la venda de sus ojos, vean su necesidad, su enfermedad y puedan acudir al médico divino. Señor, ayuda a la Iglesia también a ser una agencia de sanidad, a ser una agencia que predique esas buenas noticias, que hay alguien que puede sanarnos, que hay alguien que puede salvarnos, que hay alguien que es digno
de toda nuestra consagración, de toda nuestra obediencia y de que le sigamos sin titubear, Señor, porque Él vino, vivió y murió por nosotros, dejándonos ejemplo. Y Señor, te rogamos, Señor, que nos ayudes, que ayudes al mundo sufriente a buscar la solución para su sufrimiento, para su pecado, Señor, en ti. Porque cuántas personas buscan en un lugar, buscan en el otro, Señor, como esta mujer que buscaba en tantos médicos y gastaba su fortuna y al final no podía ser sanada. Y ya cuando no tenía más opción, cuando no tenía dónde agarrarse ya, Señor te clamó y te buscó a ti. Señor, qué buen Dios eres, qué condescendiente, que después de haber esta mujer buscado en todos lugares y haber gastado toda su fortuna, Señor, cuando viene a ti sin nada que ofrecerte, Señor, tú le sanas y le salvas de forma gratuita, por gracia. Y así eres con nosotros, Señor. ¿Qué tenemos nosotros que ofrecerte si hemos venido a ti cuando ya no teníamos nada? Ni esperanza, Señor, y habíamos llamado a muchas puertas sin encontrar respuestas. Y Señor, aún así nos diste la bienvenida, porque tú al corazón contrito y humillado tú no desprecias. Y Señor, ahí recibimos de toda tu gracia, toda tu misericordia y todo tu perdón. Y fuimos sanados y fuimos salvos. Señor, este mundo te necesita. Y necesita de tu salvación, necesita de tu sanidad, necesita de tu toque. Pero Señor, sabemos que hay que venir a ti voluntariamente. Te rogamos, Señor, que tú llames a aquellos que tienen que venir para que tú hagas la obra en ellos. Ten misericordia de nuevo por este mundo sufriendo esta pandemia. Y Señor, ahora que parece que está remitiendo en nuestros países, danos sentido común a todos, Señor. Sí. Aparta de nuestras sociedades el conflicto político, Señor, aquellos que promueven el conflicto, Señor, aquellos que promueven siempre la división, aquellos que viven incluso de la violencia y de provocar violencia, apártalos de nosotros, Señor. Sí. Y da sabiduría a los políticos, danos paz para vivir en paz, para poder predicar tu evangelio, para poder desarrollar nuestras vidas y en paz. Y Señor, oramos por aquellos países, Señor, que tienen menos que nosotros, en África, en Sudamérica, países asiáticos, Corea. Y Señor, te rogamos, Señor, que tengan misericordia de los oprimidos, que tengan misericordia de los pobres, que tengan misericordia de aquellos que sufren ya por otras muchas causas. Y Señor, que tengan misericordia de ellos y que tú te manifiestes a ellos. Sabemos que tu iglesia en estos países no deja de crecer, porque las personas son más conscientes de su necesidad, no solamente física, sino espiritual. Te damos gracias por tu iglesia y especialmente por la iglesia que sufre, por la iglesia que está en primera línea, donde es difícil ser cristiano, donde no hay ningún tipo de beneficios por ser cristiano, de status quo, de estar cerca del poder. Y Señor, te lo pedimos todo en el nombre precioso del Señor Jesucristo.